Pecado es una palabra que tiene una fuerte y marcada connotación religiosa. Las iglesias, los líderes espirituales e incluso los miembros de estas comunidades a menudo condenan a gran voz lo que desde su cosmovisión es pecado. El concepto de pecado como tal se ha vuelto una constante en el discurso religioso. Que hay que huir del pecado, que el pecado pone triste a Dios, que el pecado nos separa de Dios. Hoy queremos abordar la pregunta del pecado desde tres perspectivas. El significado de la palabra pecado desde lo etimológico, algunos comentarios de diferentes autores bíblicos abordando las implicaciones del pecado, la experiencia de un personaje bíblico, el cual nos permite llegar a concluir que el pecado no nos aleja de Dios, sino que al contrario, nos acerca. Así que te invito a que me acompañes hasta el final del video para que juntos podamos responder estas preguntas. ¿Qué hubo, parceros? Soy Cristian LZ y bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me ves, quiero contarte que en este canal dialogamos sobre temas bíblicos y teológicos y los analizamos desde perspectivas alternativas. Y antes de que empecemos, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Déjate un buen like y siéntete libre de compartir en los comentarios cualquier opinión que tengas sobre el tema. No siendo más, vamos allá. Pecado es un concepto que ha sido una constante en el discurso religioso alrededor del mundo. Asimismo, fue un concepto que impregnó la cosmovisión religiosa del judaísmo, tal como sucedió en muchas otras religiones de Oriente. Sin embargo, el concepto de pecado no llegó a popularizarse sino hasta que el cristianismo llegó a Europa. A lo largo del desarrollo de la sociedad europea, el cual se dio en un contexto mayormente religioso, las estructuras de poder y posteriormente los procesos de colonización, la cosmovisión cristiana europea empezó a ser llevada a diferentes zonas del planeta. Sin embargo, el concepto de pecado del cristianismo europeo estaba estrecha y únicamente relacionado con lo sexual, cosa que el judaísmo y el cristianismo primitivos no veían de la misma forma. Por ejemplo, en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, los cuales fueron originalmente redactados en hebreo y arameo, la palabra que tradujimos al español como pecado fue originalmente descrita como jatá. La traducción literal de la palabra jatá al español es cometer un error cuando queremos llegar a una meta. En ese orden de ideas, en el pensamiento judío, pecado no es algo que esté necesariamente relacionado con la sexualidad, sino que es cualquier tipo de error que surge o cometo en la persecución de un objetivo específico. Por ejemplo, si mi objetivo de hoy hasta Navidad es ponerme bien mamalón, pues pecado podría considerarse cualquier fallo o error cometido en mi dieta o rutina de ejercicios. Asimismo, si mi objetivo para este semestre en la universidad es tener el mejor rendimiento académico, desde el pensamiento judío, pecado es todo aquello que me distraiga de cumplir con mis deberes, tareas y proyectos. El Antiguo Testamento fue escrito mayormente en medio de contextos sociales, fuertemente permeados por conflictos con los pueblos aledaños y la política. Por lo tanto, cuando se hace mención de la palabra pecado, no voy a decir siempre, pero por lo general suele referirse a injusticias, corrupción y discriminación. Los profetas levantados por Dios solían confrontar a los jueces y a los reyes de la época e incluso al mismísimo pueblo cuando consideraban que se estaban apartando de la justicia, la misericordia, el servicio y la solidaridad y estaban empezando a dedicar su vida a la opresión. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, el cual fue escrito en griego koiné, el concepto pecado aparece referenciado como hamartía, un concepto desarrollado originalmente en la filosofía aristotélica, el cual significa errar en el blanco. Aristóteles ilustra la hamartía a través de la imagen de un arquero, es decir, un hombre que lanza flechas, el cual en uno de sus lanzamientos yerra en el blanco, haciendo que su flecha no atine en el centro del tablero, sino al lado de él. El pecado, entonces, en los escritos del Nuevo Testamento está muy cercano en significado a lo que solía ser en el
Antiguo Testamento. Un error que se comete cuando queremos llegar a una meta, o un error que cometemos que no nos permite atinar al objetivo, sino al lado de él. Teniendo en cuenta que en los escritos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pecado es una palabra que conceptualiza todo error que se comete en la persecución de un objetivo, surge entonces la pregunta de cuál es ese objetivo al que los escritores se referían. En una conversación consignada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, un maestro de la ley le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esa persona tenía la misma duda que nosotros queremos responder en este momento. ¿Cuál es ese mandamiento supremo? O en otras palabras, la meta y el objetivo absolutos, en el cual fallamos cuando cometemos un pecado, o como lo vimos previamente, un error en la meta, una falla en el blanco. Jesús le respondió: el mandamiento más importante es solo uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La persona que le planteó la pregunta inicial le vuelve a preguntar: ¿y qué significa amar a Dios? A lo que Jesús responde: amar a Dios es amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que este. El objetivo supremo, la meta absoluta que nos señala el Evangelio es amar a Dios. Y según Jesús lo explicó, amar a Dios no es otra cosa sino amarme a mí mismo, y así como lo hago conmigo, amar al otro. Considerando esto, podemos tener un poco más de luz en el tema del pecado. En el Antiguo Testamento, definido como un error que cometemos cuando pretendemos llegar a una meta. Esa meta es amar a Dios, amarme a mí mismo, amar al prójimo. Así que cualquier cosa que me esté desviando de llegar a esa meta es lo que en el pensamiento judío es considerado pecado. Asimismo, en el Nuevo Testamento, donde el pecado fue descrito con la palabra hamartía, la cual significa error en el blanco, se está haciendo también una referencia al blanco supremo. Pregunta: ¿cuál ha sido un aprendizaje nuevo que has tenido viendo este video hasta este punto? Compártenos ese aprendizaje en la cajita de comentarios. Sigamos. Una enseñanza que se ha arraigado en la tradición religiosa es que el pecado nos separa de Dios. Una idea que para muchos parece bastante lógica, ya sea que estén afiliados o separados de cualquier contexto religioso. Sin embargo, quisiera abordar dos historias bíblicas que ilustran un ejemplo totalmente contrario. El pecado nos une a Dios. Génesis capítulo 3 cuenta la historia de cuando Adán y Eva pecaron comiendo del fruto que Dios les prohibió comer. Después de que lo hicieron, cuenta el relato, se sintieron supremamente avergonzados y llenos de miedo. Se dieron cuenta que estaban desnudos, por lo tanto tomaron hojas de plantas y se cubrieron sus cuerpos, y se escondieron en las profundidades del bosque para que Dios no pudiera encontrarlos. Cuenta el relato que cuando Dios iba paseando por el jardín, llamó al hombre varias veces: Adán, Eva, ¿dónde están? La respuesta de Adán y Eva fue que tuvieron mucho miedo y se sentían supremamente avergonzados por estar desnudos. Dios se compadece de ellos, los mira y nota que están tratando de cubrir su desnudez con hojas de plantas. Le da a Adán y Eva un par de pieles cómodas para que las usen como vestimenta. El pecado no separó a Adán y a Eva de Dios. Fue su pecado precisamente lo que motivó al Señor a buscar desesperadamente al hombre. A través de su pregunta: ¿dónde estás?, se ilustra la enorme motivación de Dios de ir al encuentro del pecador, y no para regañarlo y quitarle la vida arbitrariamente, sino para venir a su encuentro, a consolarlo, cubrir nuestra vergüenza con pieles cómodas y conversar. Siguiente historia. En el capítulo 28 de Génesis se cuenta una de las muchas historias de Jacob. Jacob era el hermano gemelo de Esaú, hijos de Isaac y nietos del patriarca Abraham. Jacob era una persona que durante toda su vida se caracterizó por ser mentiroso, engañador,
traicionero y ladrón. Una vez después de que Jacob engañara a su padre para que le diera la parte de la herencia que le correspondía a su hermano gemelo, lleno de miedo por las represalias que Esaú, su hermano, pudiera tomar contra él, se escapa. Después de días de caminata y de sentirse supremamente agotado por el sol y el hambre, cae en tierra y empieza a alucinar. En su éxtasis tiene una visión en la cual había una escalera que conectaba la tierra con el cielo y ángeles danzaban subiendo y bajando a lo largo de ella. En esta visión, Jacob oye que Dios le habla y le dice: Jacob, yo estoy contigo y te bendeciré por donde quiera que vayas. Nunca te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Jacob, el mentiroso, el engañador, el traicionero, el ladrón, ni sus pecados fueron capaces de separarlo de Dios. Es más, fue Dios quien, conociendo los enormes pecados de Jacob, decidió tener la iniciativa de ir a su encuentro y unirse íntimamente con él. El pecado de Adán y Eva no los separó de Dios, sino que al contrario, Dios tuvo la iniciativa de unirse a ellos en medio de su pecado. Los numerosos pecados de Jacob a lo largo de su vida no los separaron de Dios, sino que al contrario, Dios se sintió enormemente motivado de unirse a Jacob y amarlo en medio de su pecado. Es ahí donde le hallamos sentido también a las palabras de Jesús: no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino para transformar la vida de los pecadores para bien. Si llegaste a este punto del video, me encantaría que compartieras en la cajita de comentarios tu opinión sobre este tema hasta ahora. El pecado no nos separa de Dios. Es el discurso religioso el que nos ha vendido la idea, y nosotros la hemos comprado, de que por nuestros errores Dios se siente decepcionado de nosotros, de que cuando procedemos de cierta forma que no está conforme a algunos parámetros denominacionales, decepcionamos a Dios, lo entristecemos y menospreciamos el sacrificio de Jesús. Sin embargo, quiero que recuerdes que nunca nada será lo suficientemente grande como para separarnos del amor de Dios. Es así como también podemos hallarle sentido a la reflexión de Pablo alrededor de este tema. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. El pecado no nos separa de Dios. Dios viene al encuentro del pecador en medio de su pecado. Es precisamente el pecado lo que motiva al Señor a hacerse uno con nosotros. Fue precisamente nuestra condición pecaminosa lo que motivó a Dios a hacerse carne y hacer su morada entre nosotros. Sin embargo, hay un solo pecado imperdonable, y es el que cometen las personas que no están suscritos a mi canal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, mucho rock and roll, perreo hasta el piso, dile no a los porros y sí a la pizza con piña. Cuando mi sobrino era chiquitito y apenas estaba aprendiendo a hablar, no sabía pronunciar la palabra gracias, así que lo que decía era shashas. Palabra sencillísima, se lee y se pronuncia tal cual como está escrita. 2 sílabas, sha, shas. Ahora hagámoslo todo junto, shashas.